Abrimos la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de los Salmos 22, verso 1, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En este salmo que hemos leído aquí ahora, voy a hablar un poco con ustedes sobre cuando los dolores de la vida nos hacen sentir desamparados por Dios. Cuando los dolores de la vida nos hacen sentir desamparados por Dios. Siervos de Dios, iglesia del Dios vivo, novia del Cordero, santos del Señor, que hoy día me escuchan. Estamos situados en el libro de los Salmos, utilizando el número 22 del capítulo de los Salmos, número 22, versículo 1. Y cuando vemos este salmo, queridos, lo vemos en una proyección del sufrimiento del Mesías. Vemos que este salmo es profético, es mesiánico, es cristocéntrico. En él está expresado el sufrimiento del Mesías, es su plenitud de forma, de una forma donde nos relata el proceso de la cruz del Calvario. Y el Hijo de Dios ofreciendo su vida en favor de cada uno de nosotros. Es por eso que mi propósito hoy día aquí no es ver este salmo con una visión de la muerte de Jesús, de su sufrimiento, de su angustia, del Calvario. No, mi propósito es ser fiel al texto bíblico que hemos leído hoy día, mirarlo de una perspectiva literal e invitarlos a la luz de la Biblia Sagrada a hacer un viaje en el alma, en el espíritu, en el mundo interior del salmista, porque más allá de tener una proyección cristocéntrica, que ahora esta proyección es dicha o expresada por el ser humano, un hombre similar a mí, similar a usted. Y en ese cántico, más allá de ser una alabanza, es una exposición donde él habla de sus dolores, de sus crisis, de sus sufrimientos y del mayor dolor que un ser humano que sirve a Dios puede sentirlo. Es cuando él en su caos clama por Dios, grita por Dios, ora a Dios, invoca a Dios, y él carga un sentimiento que se siente desamparado, que Dios quitó sus ojos encima de él, que Dios ya no está cuidando más de él, que Dios no le ama más a él, y que Dios desde el cielo decidió remover su mano, su amor, su misericordia, y este ser humano viene y expresa su sentimiento. Independientemente de la situación, de su desespero, él grita desesperadamente cuestionando al Dios del cielo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas cuando vemos para este versículo, no es apenas una pregunta. Este versículo tiene dos preguntas. La primera es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la segunda es: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? O sea, ¿por qué estás tan distante? ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué usted no actúa inmediatamente para socorrerme, para auxiliarme? ¿No has escuchado mi clamor, mi gemido? ¿No has visto mi situación, mi necesidad en ese desespero? Y él expone la esencia de su hombre interior, verbalizando la misma, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted ve para el Salmo de número 22, usted percibe que el inicio de este Salmo está basado en cuestionamientos, en lamentos y quejas contra Dios. Y algo muy importante en este Salmo, que no existe una reunión de cantores, es apenas un cantor, un individuo. Luego
ese lamento individual, es un lamento personal, donde el salmista, él se llena de tanto que viene a expresar de una manera tan degradante y expresar el caos de su dolor, el cual él no se está sintiendo ni siquiera como una persona, como un ser humano. Esta cosa tremenda lo que él está enfrentando. En este versículo, en este capítulo, él no se siente ni siquiera como un hombre, como un ser humano. Porque cuando él llega en el versículo 6, él dice: mas yo soy un gusano y no hombre. El caos, el dolor, el sufrimiento es tan profundo que él pierde su identidad de que realmente es un ser humano, porque él está siendo totalmente martirizado, está sufriendo tanto, está en el pozo de la desesperación. En ese lugar él pierde su objetivo en esta tierra como un ser humano. Y él dice: soy un gusano. En esa expresión es posible visualizar que debido a la extremidad de su angustia, de su hombre emocional, él está totalmente destruido. Su hombre espiritual no tiene paz interior, y en su hombre físico biológico está totalmente debilitado, y más allá de eso predomina una sensación de una muerte inminente. Y en medio de ese desespero, donde se siente plenamente abandonado por Dios, y él grita descontroladamente diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No es esta acaso una pregunta tan directa? Porque ella representa el punto más bajo del desespero humano. En el Nuevo Testamento, la muerte del Hijo de Dios, Jesús el Cristo, en una ocasión, cuando estaba él en el Calvario, esta pregunta vuelve a ser hecha nuevamente. Y en su sufrimiento, el salmista figura al Mesías, porque Jesús en su sufrimiento, él se identifica con el salmista en la cruz. Esta pregunta va a ser mencionada por los labios exclusivos de Jesús en su momento más profundo de sufrimiento. Luego, si el propio Jesús se sintió desamparado o abandonado por su Padre, viene y esta pregunta nos hace ver que ella es importantísima en la vida de un cristiano fiel, que sirve a Dios con amor, obediencia. Y este texto que nos escribe aquí el salmista enseña a cada uno de nosotros que en la trayectoria de la vida existen circunstancias tan difíciles, pero tan dolorosas, pero tan caóticas, que generan a nosotros trastornos espirituales, emocionales, físicos, que causan marcas profundas en cada uno de nosotros, por más que día a día cada uno de nosotros vengamos sin medir esfuerzo para agradar a Dios y continuar la fe genuina en Dios. Por eso, esto no nos ausenta a nosotros, no nos quita de que en algún momento de la vida nosotros nos sintamos abandonados o desamparados por Dios. A la luz de la Biblia, el hermano David, el hombre según el corazón de Dios, se sintió desamparado por Dios. El hermano Jeremías, el profeta de las lágrimas, se sintió desamparado por Dios. El hermano Elías, el profeta de fuego, en un momento de la vida, él se sintió desamparado por Dios. El hermano Moisés, el mayor legislador de la historia del pueblo de Dios, en un momento de la vida, él se sintió desamparado por Dios. Y Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Cordero de Dios, el carpintero bendito, en esa cruz él va a liberar 7 palabras fundamentales, universales. De las 7 palabras, una de ellas, él grita:
Él clama, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el propio Jesús se sintió desamparado por el Padre, cuánto más yo, cuánto más usted, que nunca ha dicho en medio de los martirios de la vida, ¿quién no ha dicho, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué te alejas de mi salvación y de mi clamor? Este salmo, esa pregunta, ese lamento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos invita a poder saber que tenemos que pasar por una jornada profunda de dolor, de humillación, de aflicción, de amargura y de sensación de abandono divino, ¿sabes? Entre tanto, también nos invita a una jornada de fe, de esperanza y de restauración. Por eso, sea en el valle o sea en el monte Calvario, el cántico del desesperado en medio del sufrimiento, cuando se siente desamparado, abandonado por Dios, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se aleja de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién de entre nosotros no ha pasado por estos momentos? ¿Quién nunca ha preguntado y ha dicho, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En esta pregunta es posible extraer algunas lecciones importantísimas para que nosotros podamos aplicar en cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestra vida cristiana. Y la primera lección que yo puedo extraer de aquí para poderla compartir con ustedes aquí ahora es que en el plan divino, para poder vivir nuestro propósito, hay que experimentar el solitario altar del sacrificio. Déjame explicarte eso con más detalle. La grande lección que este salmo en el versículo 1 nos da es que en el plan divino, para poder vivir nuestro propósito, hay que experimentar el sufrimiento solitario en el altar del sacrificio. ¿Y de dónde yo extraigo esa lección? Existe la palabra clamar en el final del versículo, cuando el salmista dice: y de las palabras de mi clamor. Esa expresión, queridos, en su original, él está, en otras versiones dice bramido en vez de clamor. Aquí nos enseña y se refiere a un animal salvaje, ¿sabes? Dentro de ello puede ser un león, un oso, en un momento de sufrimiento. Lo del salmista, cuando está expresando esta palabra en forma de cuestionamiento, él está sintiéndose un animal herido, llevado para el altar del sacrificio para vivir un momento solitario. Y con esto él enseña que si usted quiere vivir la esencia del plan divino, prepárese para experimentar el momento solitario en el altar del sacrificio, donde usted va a clamar, usted va a gritar, usted va a gemir, usted va a buscar ayuda y usted no va a poder percibir ningún tipo de ayuda. El salmista nos enseña que en los momentos de la vida es Dios que hace de nuestro cuerpo una ofrenda, y el propio Dios nos ofrece en el altar del sacrificio. Si usted ve para la Biblia Sagrada, usted no encuentra al diablo llamando a nadie para llevarlo al altar del sacrificio. Usted encuentra al diablo haciendo propuestas como le propuso Jesús: gloria, fama, riquezas, mas no en el altar del sacrificio. Mas cuando usted ve para Génesis 22, usted ve al Dios hablando con Abraham y diciéndole en otras palabras: ¿quiere vivir mi propósito? Ok. Toma al hijo a quien tú amas
y llévatelo a Moriah y ofrécelo en holocausto a mí, porque quien vive el propósito de Dios, Dios ve para él y dice para él lo siguiente: usted es muchísimo más de que una estructura biológica. Usted es mi ofrenda en la faz de la tierra. Luego, en cualquier momento, yo puedo preparar mi altar y mirar para usted y decir: yo voy a ofrendarte hoy en mi altar. Y justamente lo que la Biblia enseña cuando usted lee Salmo 100, el salmista va a decir que el Dios nos hizo ovejas de su prado. Oh, aleluya. Eso quiere decir que existen momentos que parece que el curso de la vida de un siervo de Dios es solamente de pastos verdes y aguas tranquilas. Ay, de repente, sin aviso previo, Dios ve para cada uno de nosotros y Él dice así: hoy yo voy a ofrendarte en mi altar de sacrificio. De ahí en adelante el escenario cambia y cambia completamente. Y esto es que ahora en adelante no hay más ovejas sonrientes en pastos verdes, mas hay ovejas siendo conducidas al matadero para ser sacrificadas. Y en ese proceso es que Dios, sin dar explicación, Él quita nuestra tranquilidad y nos hace sangrar, nos comienza a despedazar y Él nos coloca para hacernos asados en el fuego de la prueba. Yo digo asar porque Dios no acepta ofrenda cruda en el altar. Él recibe cruda, mas para estar aprobado y para agradarle ella tiene que ser quemada toda. Y es en este proceso que Él hace con nosotros, y a veces nosotros no podemos entender y no lo vamos a entender, porque más allá de la lógica humana, de la comprensión humana, de la explicación humana, muchas veces no podemos entender por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor, por qué tanto gemido, por qué tanta lágrima. ¿Y sabe por qué todo eso? Simplemente porque somos la ofrenda de Dios. Oh, Dios te trae hoy aquí, ahora, para Él concientizarte y decirte: usted es la ofrenda, usted es el cordero, usted es la ofrenda para el holocausto de la prueba. O a veces usted alega y dice: ¿por qué yo sufro tanto si yo procuro agradar a Dios? ¿Por qué yo sufro tanto si lucho diariamente para poder agradar a Dios? ¿Por qué yo sufro tanto si he decidido obedecerlo incondicionalmente? Ahí la Biblia responde: aún así en obediencia incondicional, aún en santidad, aún así en fidelidad, en comunión, aún teniendo gracia, aún así teniendo fe, teniendo la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué usted sufre tanto? Porque usted es la ofrenda de Dios. Oh, usted es la ofrenda de Dios y recibe esta palabra. Dios no usa ofrenda que Dios no le agrada. Dios solo usa ofrenda que a Él le agrada. Oh, aleluya. Dios no usa ofrenda defectuosa. Dios solo usa ofrenda que Él tiene perfección. Dios no va a usar cualquier ofrenda. No, por supuesto que no. Él solo usa ofrenda que es un fruto de obediencia, sumisión, rendición, quebrantamiento y entrega total a Él. Usted es la ofrenda. ¿Entiende ahora por qué acontece todo eso con usted? Porque usted es la ofrenda de sacrificio. Y déjame darte un consejo bíblico. Para de decir que lo que está aconteciendo contigo es obra del diablo. No lo es. Es el propio Dios que está ofrendándote a ti en su altar. Déjame decirte algo muy importante. Si Dios está ofrendando a usted en el altar del sacrificio, luego si Él es el ofrendante, queridos, Él no sale. No, Él se queda ahí. Él se queda cerca de la ofrenda. Él se queda contemplando la llama de la prueba y quemando toda carne de la ofrenda. Y cuando Él va quemando, deja explicarte esto con un lenguaje bíblico, porque Dios provee
quiero explicarte algo. ¿Por qué Dios prohibió comer gordura al sacerdote? Comer la gordura de la ofrenda del holocausto, porque es en la gordura que está el aroma para él inhalar. Cuando usted está siendo ofrendado, el altar del sacrificio, él no sale de cerca del altar, no. Y ahí el aroma del sacrificio va subiendo y él está bien cerquita, bien encima, haciéndole así. Él está respirando profundamente. Este acto que él inhala el aroma de la ofrenda, la Biblia llama de sacrificio de alabanza. ¿Y qué es sacrificio de alabanza? Es usted en medio del dolor. Ahí usted en el altar del sufrimiento. Es usted en la crisis. Es usted sangrando. Es usted con lágrima y diciendo para él: oh, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré para allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es usted agonizando y diciendo: Dios proveerá, oh Dios proveerá, Dios proveerá. Es usted sufriendo y mirando para él diciendo: tú eres fiel, usted es fiel, usted es fiel. Y él inhalando ese aroma agradable ante su presencia. Si usted ve para su Biblia, usted ve que el salmista comienza así: Dios mío, él usa el pronombre posesivo personal en el singular. Él dice: Dios mío, refiriéndose que a pesar de todo es de él. Mas también usa un pronombre personal en el singular cuando él dice: ¿por qué me? Entonces se refiere a dos personas. Él se está refiriendo a lo divino y refiriéndose a sí mismo. Vea que en el cuestionamiento no es Dios nuestro. No dice: ¿por qué nos desamparó? Aquí la pregunta es: Dios mío, ¿por qué me desamparó? Me ha desamparado. Estas palabras aquí nos enseñan una grande lección. Es aquí que es en el altar del sufrimiento, del sacrificio, que Dios nos ofrenda. Él es individual y él es solitario, porque él dice así: me y no nos. Él no está cuestionando: ¿nos desamparó? No, él está preguntando: ¿por qué me? Él está solito. Todo es lo que está saliendo de lo personal de él, queridos. Eso significa enseñar algunas verdades. El propósito existencial que Dios establece para cada uno de nosotros. Nadie puede acompañarnos a no ser Dios y nosotros mismos. Usted no puede llevar a nadie con usted que Dios no permita. Es una relación, es una interacción entre solo Dios y usted necesita tener la convicción plena de quién es Dios en su vida, que usted es realmente amado y hijo de Dios. Porque si usted no tuviese esta convicción y no entendiera que su vida es dirigida por el propósito divino, hay una probabilidad muy grande de que usted pueda entrar y contender y negar la fe y alimentando pensamientos tóxicos, ¿sabe? Pero guarde en su corazón, esto es bíblico, guarde esto en su corazón. Dios no quiere dos ofrendas al mismo tiempo en el altar, no. Dios no acepta dos ofrendas al mismo tiempo en el altar. La ofrenda es individual, la ofrenda es personal. Y yo puedo probarte esto bíblicamente cuando, volviendo a Génesis, cuando Dios pide para ofrendar al hijo de Abraham al sacrificio, Dios dice así: toma ahora tu único hijo. Y Abraham en ese entonces no era padre de un único hijo, él ya era padre de Ismael. Y Dios toma y le dice: toma tu único hijo, y le da el nombre Isaac. Oiga, ¿a quién tú amas? Dios te está diciendo: no traigas a Ismael y no cambies a Isaac por Ismael. Yo solo quiero a Isaac. Dios ve para nosotros y dice: yo solo lo quiero a usted. No, de nada sirve invitar a más nadie o colocar a otra persona en el lugar que tienes que colocar. Porque Dios está diciendo: yo solo te quiero a ti. Yo solo lo quiero a usted. Eso significa, oh queridos, es Dios diciendo a cada uno de nosotros: nadie puede beber
Nadie puede beber más el vinagre del dolor que te corresponde a ti. Si es vinagre, fue destinado para ti. Está tu nombre, está tu dirección, está tu familia. Nadie puede beber ese vinagre del dolor. Es solo usted. Nadie puede beber del cáliz del sufrimiento. Es solo usted. Si usted ve para el interior del Getsemaní, Jesús no estaba solito en el Getsemaní. Ahí estaba el hermano Pedro, ahí estaba el hermano Santiago y estaba el hermano Juan, más el Padre. No estaba sirviendo el cáliz para Pedro, para Santiago y para Juan. Ya Pedro nunca escuchó decir: este es mi hijo amado, Pedro, de quien me complazco. No, ninguno de los tres. Mas aquel que escuchó: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ahí lo lleva el cáliz del sufrimiento. Beba, que es para usted, dijo. Solo usted es capaz de beber. Nadie puede beber el cáliz del sufrimiento, del dolor por usted. Nadie puede usar la corona de espino por usted. Nadie puede asumir la cruz por usted, solamente usted. Y en ese proceso de sufrimiento es solitario, es solito, queridos. Nadie más puede hacer parte del propósito del plan divino. Es el Padre que no deja que nadie más se meta en el asunto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el proceso de sufrimiento es solitario. Ahí usted puede preguntar: ¿y por qué Dios hace eso? Es porque Dios decidió de ser glorificado en usted y usted ser glorificado en Él. Es tu misión, es tu propósito. Aleluya. En esta tierra para cumplirse. ¿Y por qué Dios me escogió para esto? ¿Por qué Dios me miró para ofrecerme como una ofrenda? ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Porque Dios confía en ti. Dios cree en ti. Dios tiene la plena seguridad que aún tú siendo sacrificado en el altar en medio de los dolores, usted no va a traicionarlo, no va a abandonarlo, no vas a darle la espalda. Y aún en medio del dolor sangrando, aunque tus fuerzas se acaben, usted va a dar un suspiro y va a sacar fuerza de la debilidad. Y usted aún va a tener gracia de mirar hacia Él y llamarlo Padre, Padre. Jesús en la cruz liberó 7 palabras, y en las 7 palabras Él llama a Dios. De Dios apenas una vez reproduciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí agonizando, 2 veces Él llama a Dios de Padre, Padre, perdónales, no saben lo que hace. Y la última palabra de Él: Padre, en tus manos yo entrego mi espíritu. Él agonizando y con los ojitos viendo para el cielo, diciendo: Padre, Padre. Por eso que los incrédulos del diablo no entienden nuestra vida, porque muchas de las veces estamos sangrando, estamos gimiendo, estamos con dolor, con tanta lágrima, y ahí todavía estamos dando gracias. Y vemos para el cielo y decimos para todo el mundo: yo tengo un Padre. Padre, ahí llega el hermano Pablo, va a decir en Gálatas 4:6: y porque sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Usted sabe que el concepto de Abba, Padre es papito querido. En la práctica, en la dinámica del Espíritu Santo de la vida cristiana, usted sabe cómo funciona esta declaración: Padrecito, papito querido. Es usted en el altar, es usted en el sacrificio, es usted en el dolor, es usted en las lágrimas, es usted gimiendo, es usted hablando con Él, diciéndole: papito, con mucho respeto. Recuesta su cabeza en su pecho, ahí Él con un lenguaje tierno, la palabra, queridos. Adoración en el latín significa una expresión: besar la mano de. Es como que el Señor es como algo así. Es como que el Señor te está dando la mano y usted está ahí besando la mano del Señor. Mas en este caso es un lenguaje en medio del dolor. Usted ahí
tocando el rostro de él y le está diciendo: papito querido, yo le amo. Está doliéndome, pero yo le amo, papito. No estoy entendiendo nada, pero yo le amo, papito querido. Está difícil para mí, pero yo le amo. Son como caricias. Decirle: papito querido, papito querido, papito querido. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. No por lo que usted hace en mi vida, en mi familia, sino por lo que usted es, por lo que Él es. Le amamos por lo que Él es, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es glorioso, porque Él es redentor. Aleluya. Y sabemos que tarde o temprano, del polvo de donde estemos, del polvo de donde estemos, de allí el Señor nos levantará. Amén. ¿Usted lo cree? Reciba esta palabra para tu vida, para tu corazón.